Mi nombre es Nancy, soy una ama de casa de 32 años, mi esposo Michael tiene 34 años y es un oficinista muy común, hemos estado casados durante 8 años y tenemos una preciosa hija, Lily, de 6 años. Mi hija mayor es tan adorable que tanto mi esposo como yo estamos absolutamente enamorados de ella. Todavía es joven, solo tiene 4 años. Un día mi hermana y yo planeamos llevar a nuestros hijos al zoológico. Desafortunadamente me resfrié y tuve que quedarme en la cama. Cuando intenté cancelar de mala gana, mi esposo se ofreció a tomarme el día libre y ir en mi lugar. No quería que los niños se decepcionaran a pesar de que los niños estaban con ellos, serían solo mi esposo y mi hermana juntos, pero ¿quién sospecharía cualquier problema entre un cuñado y una cuñada en otro momento? Un día estaba caminando por el distrito comercial de regreso de compras cuando vi a mi esposo y a mi hermana juntos en un café. Me pregunté por qué estaban juntos, pero como mis hijas se acercaban a la hora de regresar a la escuela, me fui a casa a pesar de mi curiosidad esa noche. Cuando le pregunté a mi esposo a su regreso, él me explicó con indiferencia que comenzó a llover mientras charlábamos, así que simplemente nos metimos en el café y esperamos sin mostrar ningún signo de estar nervioso, así que en ese momento le creí, pero desde ese día mi esposo comenzó a venir. Llegaba tarde a casa con más frecuencia, además, empezó a pedir más mesada y luego empezó a salir más los fines de semana. Cuando mi hermana venía, parecían más unidos que antes. Sospechoso, ¿no? Pero aún así confiaba en ellos. Mi marido siguió criticando a nuestra hija y la relación parecía tan buena como siempre, pero tal vez yo era el único que pensaba que todo estaba bien. Sí, estaba a punto de ser dolorosamente iluminado por un incidente que se avecinaba. Sucedió cuando mi hermana vino, como de costumbre. Me invitó a un viaje a una amiga. Odio preguntarte, pero ¿podrías cuidar a Alex durante aproximadamente una semana? Ella dijo que durante una semana entera el viaje es a Hawái y es difícil con Alex, pero por favor, he estado muy ocupada últimamente. Realmente necesito un descanso. Te lo traeré. Algo agradable, lo prometo, mi hermana me suplicó de rodillas. Supongo que ha pasado por un momento difícil desde el divorcio, mis padres y yo hemos tratado de ayudar, pero criar a una niña sola debe ser increíblemente difícil, así que acepté pensando que ella merecía un descanso como madre. Fue el mismo que el viaje de mi hermana a Hawái. ¿Podría ser esto realmente una coincidencia? Es solo una coincidencia que el viaje de mi hermana y el viaje de negocios de mi esposo sean el mismo día. Es solo una coincidencia que mi esposo haya estado pasando más tiempo mirando su teléfono y es solo mi imaginación que ha estado actuando astutamente tratando de ocultármelo. Y cuando mi hermana viene, ¿es mi imaginación que se tocan las manos casualmente o se paran demasiado cerca? No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Luego llegó el día en que mi hermana se iba de viaje. Mi hermana Harper vino temprano en la mañana con Alex. En el momento en que tomé la mano de Alex, noté que algo estaba fuera de su mano. Estaba anormalmente caliente, incluso sin un termómetro. Estaba claro que tenía un alto nivel. ¿Fiebre, Harper? ¿Alex no tiene fiebre? Sí, empezó a tener fiebre ayer y aún no ha bajado. Necesitamos llevarlo al hospital de inmediato. Su hijo debería ser más importante que un viaje. Pero luego Harper dijo algo increíble. Entonces, por favor, cuídalo. Lo que quiero decir, por favor cuida a Alex por mí. No puedes simplemente dejar a un niño enfermo e irte de viaje. No tengo otra opción. Ha sido planeado desde hace mucho tiempo y pagar una tarifa de cancelación sería una tontería. Eso no es así. El punto no es que Alex sea importante para ti, por supuesto que lo es. Pero no me preocupa ya que estás aquí, cuídalo bien, está bien, espera, Harper, mis súplicas fueron en vano ya que Harper se fue. Increíble, ¿cómo pudo dejar a un niño tan pequeño sufriendo, debido a una fiebre alta? Alex parecía realmente angustiado, tal vez por la fiebre o por el viaje temprano. Oye, parece que Alex tiene un fiebre realmente. Harper, es terrible dejar a Alex en el estado para irse de viaje, no se puede evitar, lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, es demasiado tarde para cancelar ahora, ese no es el punto que Alex está sufriendo. Si estás tan preocupado deberías cuídalo bien. ¿No puedes hacer algo con tu viaje de negocios? Si Alex tiene algo contagioso, Lily podría contagiarse. Si de mala gana el trabajo es importante pero nuestra hija seguramente lo es más, pero mis expectativas se frustraron de ninguna manera, eso es imposible. Si estás preocupado simplemente déjalo con nuestros padres, esa no es una opción. Mis padres están ocupados con el trabajo y tus padres están demasiado lejos para déjalo con poca antelación, entonces no hay nada que podamos hacer, solo deja que Alex descanse, él estará bien, no seas tan indiferente al respecto. ¿Qué esperas que haga? No puedo evitarlo. Es hora de que tenga que ir a ver. Luego con eso Michael se fue apurado, se quedó atrás, llamé rápidamente a mis padres, fue repentino así que no pudieron tomarse el día libre, pero mi mamá saldrá temprano del trabajo para recoger a Lily. Tan pronto como pueda. Mi mamá dijo que me dio algo de alivio hasta que llegó mi mamá. Lily tendrá que quedarse en su habitación, pobrecita. Mientras tanto la condición de Alex pareció empeorar, comenzó a toser además de la fiebre en la tarde. Mi mamá
que había salido temprano del trabajo, vino a recoger a Lily, así que llevé a Alex al pediatra en el camino. Alex parecía tener problemas solo con el movimiento del auto, resultó ser solo un resfriado y nos recomendaron darle el antipirético recetado y vigilar su condición, pero si su fiebre aumenta más o si delira y en peligro, me dijeron que llamara a una ambulancia sin dudarlo y me enviaron a casa. Lo siento, mamá, por pedirte de repente que cuidaras a Lily de la nada. No te preocupes, querida. Estoy más preocupada por Alex, por mis padres. Lily es solo un nieto tan precioso como Alex. Mi mamá también parecía preocupada por teléfono después de colgar. No pude evitar llamar a la oficina de mi esposo por curiosidad. Quería preguntarle a dónde viajaba en caso de que la respuesta que obtuviera fuera que debería estar. Durante una licencia paga miré hacia el cielo. Un mal presentimiento comenzó a parecer demasiado real. Abrí la computadora portátil de mi esposo. Nunca antes había mirado la suya personal, pero de inmediato descubrí hacia dónde se dirigía al revisar su historial de navegación. Su destino era Hawái. Los boletos de avión y el hotel fueron arreglados por él. Reconocí el nombre de ese hotel. Era el mismo que mi hermana me contó sobre mi hermana y mi esposo en Hawái al mismo tiempo y en el mismo hotel. Tal coincidencia es 1 en 1.000.000. El hecho mismo de que mi esposo, que dijo que estaba en un viaje de negocios, esté en Hawái de permiso, es una anomalía. Curiosamente revisé mi teléfono. Quería revisar las redes sociales de mi hermana. Era evidente que ella estaba frecuentemente con alguien. Los destellos de ropa que aparecían de vez en cuando eran demasiado familiares. Mi sospecha se convirtió en convicción cuando vi una foto que incluía un reloj de pulsera de hombre. Era él. Que le había regalado a mi esposo. No era caro, pero sí. De una marca menor con un diseño único. Otra persona usando la misma ropa y el mismo reloj que mi esposo en las fotos de mi hermana. La probabilidad de eso era casi nula. Entonces encontré la foto concluyente en una imagen mientras miraba escaparates. Mi hermana se reflejaba en el vidrio en el borde de esa foto. Otra persona se reflejaba en el vidrio. Sin lugar a dudas era mi esposo. Mi hermana, ajena al hecho de que mi esposo se reflejaba en el vidrio, publiqué la foto con manos temblorosas. Guardé todas las fotos. No hay ningún error. Mi hermana y mi esposo están teniendo una aventura en este momento. Están juntos. Todo lo que había construido con mi esposo se sentía como si se estuviera desmoronando de repente. Intenté llamarlos a ambos varias veces, pero pronto fue directo al correo de voz. Parece que apagaron sus teléfonos. La fiebre de Alex todavía no se ha hundido al ver su expresión de dolor. La ira comenzó a hervir dentro de mí. Alex está sufriendo así y yo estoy en una situación tan difícil. Mientras tanto, mi hermana y mi esposo probablemente estén disfrutando de su viaje a Hawái riéndose juntos. ¿Podría haber una historia peor? Estoy temblando de ira pensando en qué hacer con ellos, pero eso es para más tarde. Primero. 6DF. Los niños tienden a tener fiebre alta. Lily ha tenido fiebre de 4DF antes, pero nunca tan alta. ¿Por qué no funciona el reductor de fiebre? Alex estaba flácido y parecía demasiado débil para moverse sin molestias. ¿Qué debo hacer? Traté desesperadamente de reprimir el pánico que crecía dentro de mí debido a la situación grave. Solo tengo que llamar a una ambulancia, eso es lo que pensé mientras agarraba mi teléfono. Mamá, Alex murmuró con voz débil, torció su rostro de dolor y llamó a su madre. Gané. No los perdonaré nunca. Los perdonaré. Justo cuando sentí que mi visión se ponía roja de ira. La condición de Alex empeoró repentinamente. Ha pasado una semana desde entonces. Contrario a mi tristeza, hoy era un día soleado. Me quedé mirando sin comprender. Ante el expansivo cielo azul, las lágrimas comenzaron a derramarse. Pude ver los padres rompieron a llorar sobre sus pequeños hombros temblorosos. Los otros asistentes todos estaban llorando. De repente mi teléfono vibró. Senté a Lily y miré la pantalla viendo el nombre de mi hermana. Hola, Nancy, hace mucho que no nos vemos. Acabo de regresar de Hawái. Acabo de llegar al aeropuerto y estoy a punto de recoger a Alex. Gracias por cuidarlo. Se sintió como una llamada de otro mundo. Murmuré casi para mí mismo. Se fue al cielo una sola lágrima que pensé que se había detenido. Cayó sin entender lo que había dicho. Preguntó mi hermana con voz desconcertada desde el otro lado del teléfono. ¿Un cielo? ¿De qué estás hablando? No tiene ningún sentido eso. Es porque se fue al cielo mientras tú estabas en tu viaje a Hawái. No entiendo qué quieres decir. Que entenderás si vienes. El funeral terminó y estamos en el crematorio ahora. ¿Qué crematorio? Después de que le dije a mi hermana confundida la ubicación del crematorio, la llamada terminó abruptamente. Alex, mi hermana, que acababa de bajar del taxi, llegó corriendo con el rostro pálido, miró a su alrededor diciendo su nombre, pero Alex no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está? No está aquí. 6DF. El antifebril que obtuvimos de la pediatrición no funcionó y su condición empeoró rápidamente. Entré en pánico. Llamé a una ambulancia. Entonces, ¿qué le pasó a Alex? No quiero responder que estamos en medio de un funeral. Con eso extendí mis manos apuntando hacia el crematorio. Oye, ¿a qué te refieres con lo que le pasó a Alex? Incluso aquí una persona gritó en lugar de mi hermana. Sin palabras. Ese era mi esposo. Increíblemente tuvo la audacia de aparecer con mi hermana. ¿Cómo puedes decir
Que eso no es relevante en este momento. ¿Qué pasa con Alex? Por supuesto que es relevante. Le grité en respuesta para no quedarme atrás. Por la voz de mi esposo, ¿cómo te atreves a hacer un viaje infiel dejando atrás a tu familia y con Alex con fiebre y tú ignorando mi pedido de ayuda para ir a tu viaje? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? Ya lo sé todo. ¿Crees que puedes escapar llamándolo coincidencia? Es decir, debo haber tenido una mirada intensa en mi rostro abrumada por mi fervor. Mi esposo perdió las palabras. Dime, Nancy, ¿Alex ha fallecido? ¿Alex? ¿De verdad tienes el descaro de preguntar eso? Ahora mismo, ¿por qué crees que estamos aquí? ¿Por qué? ¿Crees que estamos vestidos con ropa de mañana en un crematorio? ¿No lo entiendes? No, eso no puede ser. El grito de mi hermana dominó la escena. Miré a mi hermana llorando con ojos fríos. No tienes derecho a llorar. Eres lo más bajo de lo bajo. Abandonaste a tu hijo para ir en un viaje aéreo con el marido de tu hermana. Me sentía muy sola, así que simplemente fui tras el marido de tu hermana. El culpable es mi ex marido por no llevarse a mi hijo, y no solo a él, también es porque nuestros padres y tú, Nancy, no me ayudaron a cuidar a mi hijo increíblemente. Mi hermana ahora estaba indignada. No he hecho nada malo, no es como si quisiera tener un hijo o convertirme en madre soltera por elección. Quería que mi exmarido se llevara a nuestro hijo si nos divorciáramos, pero él se negó, así que he estado haciendo lo mejor que puedo y aún así lo perdí así. Tener una aventura, no hay excusa para eso, ni siquiera darte cuenta de lo despreciable que eres. Eres la peor. Oye, Nancy, no es tan dura con tu propia hermana. Harper está en shock por perder a Alex. Cállate, cómplice, no te atrevas a actuar todo alto y poderoso solo para que sepas que me estoy divorciando de ti. Será mejor que estés preparado para pagar por todo lo que es un tema completamente diferente. Está completamente relacionado. Mi esposo y yo nos gritamos el uno al otro parados junto a mí. Hermana llorando. Esto debe ser lo que llaman fue un verdadero desastre. Entonces nuestros padres se acercaron a nosotros. Mi hermana, con lágrimas corriendo por su rostro, culpó a nuestros padres. Papá, mamá, Alex, ¿por qué no cuidaste mejor a Alex? ¿Por qué Alex tuvo que hacerlo? Entonces resonó una bofetada fuerte. No seas ridículo, lo fue. Mi padre, que abofeteó la mejilla de mi hermana, abandonando a tu hijo y luego culpando a otros por ello. Pero y pensar que te fuiste de viaje con el marido de tu hermana. Tu cosa descarada. Me da vergüenza haberte criado así. Ante las palabras de mi padre, los llantos de mi hermana se hizo aún más fuerte. Sentí ganas de golpear a mi esposo. También fue entonces cuando lo miré que lo escuché. Mamá, una voz de niño pequeño. Mi hermana se giró abruptamente. Había un Alex. Alex estaba siendo sostenido por un hombre. Alex, Alex. Mi hermana se levantó y corrió hacia ellos, pero el hombre rápidamente sacó a Alex fuera de su alcance. Oye, ¿qué estás haciendo? Scott, el hombre que sostenía a Alex, que era el exmarido de mi hermana, la misma persona de la que se divorció debido a diferencias irreconciliables. Esa es mi línea. ¿Qué estás haciendo abandonando a Alex? Así, eso no es asunto tuyo. Alex es mi hijo, él también es mi hijo. Te negaste a darme la custodia, así que seguí la opinión social de que es mejor para la madre tenerla, pero nunca me dejaste verlo a pesar de mis repetidas solicitudes, y justo cuando temía que esto sucediera. No mereces ser la madre de Alex. En el mundo, sobre lo crítica que era su condición ese día, cuando la condición de Alex empeoró repentinamente, llamé a una ambulancia en pánico. Mientras estaba siendo tratado en el hospital, llamé a mis padres y a Scott, el padre de Alex. Scott se sorprendió cuando le conté sobre el asunto de mi hermana. Viajé con mi esposo después de ser dado de alta del hospital. Alex se estaba recuperando en la casa de la familia de Scott. Espera un minuto para que Alex esté a salvo. Entonces, cuyo funeral? Mi esposo, confundido, se quedó mirando el crematorio y le dije que es nuestra abuela, la bisabuela de Lily. Y Alex era muy anciana, postrada en cama y al cuidado de un asilo de ancianos. Falleció recientemente debido a la vejez. Incluso en cama estaba bastante lúcida y adoraba a sus bisnietos. Lily y Alex, cada vez que visitábamos el asilo de ancianos, su rostro arrugado se iluminaba aún más. Todos estábamos tan afligidos por su repentina partida que mis padres, Lily y yo, no podíamos dejar de llorar. Alex no asistió al funeral porque se estaba recuperando de su enfermedad, pero le informé a Scott que estábamos en el crematorio, así que trajo a Alex pensando. Él estaba lo suficientemente bien como para venir. Nos engañaste, nadie dijo que Alex había muerto. Mi hermana me miró acusadora, pero si alguien merecía la culpa era ella. A mí tampoco me informaron sobre la muerte de la abuela. Mi hermana me ladró. Te llamé varias veces para informarte. La abuela falleció, pero seguiste colgando porque no pudimos comunicarnos con ninguno de los dos, y considerando lo amable que fue la abuela contigo, es insondable que llegues tarde. No te metas conmigo, todos me están poniendo en ridículo. Vamos, Alex, estamos. Irte. Preferirías estar con mami que con ese hombre, ¿cierto? Scott, devuélveme a Alex, ya es suficiente. Fue mi padre quien reprendió severamente a mi hermana mientras confrontaba a Scott. ¿Todavía crees que puedes quedarte con Alex después de todo esto? Escucha lo que pudiste haber hecho. Ya no somos nuestra hija, consideramos que nuestros lazos están cortados. Mamá, el rostro de mi hermana se puso pálido ante la separación de nuestros padres. Me paré resueltamente frente a ella. Mi esposo y yo nos vamos a divorciar de todos modos.
Así que, ¿por qué no se llevan bien? Como si te importara no ver a tus hijos considerando que estás en viajes al extranjero todo el tiempo abandonándolos. Al escuchar esto mi esposo comenzó a gritar. Espera Nancy, fue solo un momento de locura Harper. Fue solo una aventura, lo que es importante para mí sois tú y Lily. Entonces mi hermana estalló gritando, ¿qué quieres decir con solo una aventura? ¿No dijiste que ya no amabas a Nancy y que yo era el único al que amabas? Cállate, amo a mi hija, no te metas conmigo. Y por eso el tumulto entre el marido y la hermana estallaron una vez más, dejando atrás a la hermana y al marido en disputa. Dejamos la escena con las cenizas de nuestra abuela. Después de eso, a pesar de la confusión, las cosas finalmente se calmaron cuando contraté a un abogado para la mediación. Alex se fue a vivir con su padre. Pensé que estaría triste. Cuando el golpe decisivo vino con el comentario de nuestra hija, no necesito a papá. Incluso a los 6 años las niñas pueden ser bastante precoces. Ella debe haber entendido las acciones despreciables de su padre a su manera. No pude evitar reírme. Cuando miró a mi marido con desprecio, ningún castigo podría ser más severo para mi marido que adoraba a su hija, o mejor dicho ex marido. Ella tiene derecho a verlo, pero depende de ella si quiere o no. Así la dramática saga llegó a su fin. Lily y yo regresamos a nuestra casa familiar y vivimos en paz. Su cara es irreconociblemente brillante y lleno de sonrisas ahora. Por cierto, detrás de nuestra vida feliz, parece que mi hermana y mi exmarido rápidamente terminaron su relación por mi exmarido. En realidad fue solo una aventura, tal vez. Sorprendido de que su hija no le agradara, rápidamente abandonó a mi hermana. Sin embargo, su acto despreciable de tener una aventura con la hermana de su esposa se conoció en el trabajo y se consideró que tenía un problema de carácter y fue enviado a una oficina regional. Esto hará que le resulte aún más difícil ver que su hija le sirve bien. En cuanto a mi hermana, parece que llevó una vida como un cascarón vacío por un tiempo debido a la desesperación por haber sido abandonada por todos y finalmente desapareció.